Hola a todos, vamos a empezar la clase de hoy con un pequeño repaso de la clase anterior, que fue de métodos numéricos de solución. Yo sé que varios de ustedes han cabeceado harto con estos métodos, pero es necesario pasar por esta etapa de pasarlo mal para entenderlos y tomando algunas de sus preguntas, tomando algunas de las preguntas que me han hecho por correo, voy a hacer este repaso de esta materia. Entonces, tenemos tres métodos numéricos de solución, ¿cierto? Que son los que utiliza la herramienta Solver de Excel para encontrar la solución de nuestros problemas de optimización. Tenemos el método de Newton-Raphson, tenemos el método de gradiente y tenemos el método simplex, específicamente el uso del tableau o el uso de la tabla de simplex, ¿cierto? Eh, Primero que todo, los primeros dos métodos, el método de Newton-Raphson y el método de la gradiente, nos sirve para problemas no lineales. ¿Cuáles son los problemas no lineales? ¿Cómo identificamos los problemas no lineales? Son los problemas en que la función objetivo y las restricciones son parábolas, es decir, no solamente contiene rectas. Es decir, las pendientes no son constantes, como decíamos, como poníamos como les puse en la clase anterior. ¿Cómo se identifican? Porque las variables tienen exponentes distintos de 1. Por otro lado, tenemos los problemas lineales, en que la función objetivo y las restricciones son rectas, es decir, tienen pendientes constantes. ¿Y cómo las identificamos? Porque las variables siempre van a estar elevadas a 1. Bueno, para problemas lineales tenemos el método simplex, que es el uso de la tabla, ¿cierto? El uso del tablero de simplex. Más adelante, cuando veamos problemas lineales, vamos a ver el uso de simplex gráfico. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a explicar estos métodos primero. La primera idea que tienen que tener clara es que estos tres métodos son procesos iterativos, son procesos de ensayo y error. Yo sigo un camino hasta encontrar la solución. Sigo un camino y la idea detrás es que el camino que yo haga sea un camino óptimo, es decir, que el camino sea lo más corto posible. Eso es lo que busca estos tres métodos. De nuevo, son métodos que son procesos iterativos. Como lo hace un computador, estas iteraciones son rápidas. Pero lo que yo busco es llegar a la solución a través de ensayo y error, a través de este proceso iterativo, tratando de que este proceso, de que estas iteraciones sean lo más rápidas posible, o sea, sean lo menos costosas posible, sean lo más óptimas posible. De nuevo, insisto en la idea de que no se busca que ustedes sean expertos en los dos primeros temas, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay una complejidad detrás, pero sí que entiendan cómo funciona, que tengan una noción sobre estos dos eh, métodos, el método de Newton-Raphson y el método de la gradiente. Eh, bueno, insistiendo en la idea anterior, recuerden que para problemas no lineales tenemos estos dos métodos, es decir, problemas en que la función objetivo, en el caso de que tengamos una variable, ¿cierto? Son parábolas de esta forma, ¿cierto? Y en caso de varias variables, dos o más variables, voy a tener mantos, ¿cierto? Mantos, sillas de montar, conos, etcétera, ¿cierto? Como son nuestra función objetivo, ¿cierto? Que hemos visto y cómo pueden ser nuestras restricciones, como lo vimos en, el, en las clases anteriores. Y en el caso de problemas lineales, para caso de una variable, voy a tener solamente rectas, en el caso de una variable, ¿cierto? Rectas, pendiente constante. Y en el caso de dos o más variables, voy a tener los cuchillos, ¿cierto? Que atravesaban las funciones que habíamos visto, ¿cierto? O sea, son planos,
planos, disculpen el dibujo, son planos o cuchillos que habíamos visto en clases anteriores con una pendiente constante. ¿Qué más? Ahora vamos a pasar a los métodos más... Antes que eso, lo otro que le iba a decir, en la clase número 8, en la clase anterior a esta, donde hablamos de los métodos numéricos de solución, les dejé varios links a videos en YouTube, donde se hacen ejercicios para que los miren, los vean, los analicen y si tienen duda a partir de eso, lo podemos ir viendo también. Entonces, primero el método de Newton-Raphson. En este caso lo que usan es una aproximación de Taylor de segundo orden, ¿cierto? De grado 2. Y el algoritmo que tienen que utilizar para hacer el proceso iterativo es esta fórmula, ¿cierto? Muchos de ustedes, y qué bueno que lo hicieron, me mandaron preguntas porque en uno de los videos ocupaban otra fórmula con la derivada y la función. Bueno, si se fijan, en el video la persona que hace el ejercicio trata de aproximarse a partir de rectas, es decir, se trata de aproximar a partir de un polinomio de Taylor de grado 1. En este caso, nosotros lo que queremos es aproximarnos a partir de un polinomio de Taylor, de la aproximación de Taylor, de segundo orden. Por lo tanto, vamos a ocupar esta función para hacer nuestras iteraciones. ¿Cómo se ve gráficamente el proceso de iteración que estoy haciendo? Bueno, en el caso del método Newton-Raphson, que se utiliza para funciones no lineales de una variable, tenemos lo siguiente. En este caso tengo la función f de x, ¿cierto? Que es esta función que sigue esta forma, ¿cierto? Que es similar a una montaña rusa, una parábola, ¿cierto? Y tenemos que el mínimo de esta función es este punto. Un punto como este. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que hace este método? Yo tomo un punto inicial, cualquiera, por ejemplo, puedo tomar este punto inicial. Y en ese punto inicial yo tomo una aproximación de Taylor de grado 2, es decir, una parábola en ese punto, ¿cierto? Puede ser algo así. O puede ser también, disculpen que vaya rayando, pero puede ser también, podría ser también algo así, ¿cierto? Es una parábola. Pensemos que es de... Deme un segundo. Pensemos que es de esta forma. Entonces, lo que yo hago, el proceso que voy haciendo, recuerden que el punto que yo elijo inicial es arbitrario. Yo lo elijo, puedo elegir cualquiera. Dependiendo del punto que yo elige, me voy a demorar más o menos tiempo en llegar al óptimo. Pero puedo elegir el punto que yo quiera. Entonces, ¿qué hace? El proceso inicia en cualquier punto, ¿cierto? Y el proceso termina cuando el mínimo de la parábola que estoy haciendo aproximarme coincide con el mínimo de mi función. Es decir, cuando x sub k es igual a x sub k más 1. Es decir, el proceso de iteración hace lo siguiente. Me voy acercando, ¿cierto? Hago un nuevo proceso y me voy acercando. Quizás en un momento me puedo pasar, ¿cierto? Por lo tanto, sigo iterando hasta llegar a un punto como este. Y en el siguiente paso, ¿cómo sé que ya llegué al punto óptimo? Porque en la siguiente iteración vuelve a salir el mismo punto. O un punto muy cercano, un puntito infinitesimalmente muy cercano. Recuerden ese el epsilon que definíamos en la clase anterior. Cuando ya estoy infinitesimalmente muy cerca del punto, puedo dar el proceso como terminado. Vamos ahora al método de la gradiente. El método de gradiente nos sirve para resolver problemas de optimización no lineales de varias variables, ¿cierto? Es un método que a simple vista se ve un poco más complicado, pero lo importante es que no se bloqueen, que no
que abran un poco la cabeza, que hagan las preguntas que tienen que hacer, pero que no se bloqueen. Cuando ven este tipo de cosas que pueden parecer complicadas, esto es simplemente la gradiente. ¿Y la gradiente qué es? Es el vector de derivadas parciales. Entonces, como bien decía el video que estaba en uno de los links de la clase anterior, tienen que imaginar que están en el Gran Cañón, ¿cierto? Donde tienen un cuerpo, un volumen de diferentes alturas que suben y bajan. Y yo, ubicado en un punto, no sé si estoy en un mínimo o en un máximo o en la cúspide o en la parte más honda, más profunda del cañón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar, como bien decía el video, a caminar. ¿Hacia dónde camino? Esa es la gran pregunta. ¿Hacia dónde camino para encontrar el punto más bajo del Gran Cañón o el punto más alto del Gran Cañón? ¿Hacia dónde camino? Esa es la pregunta. Entonces lo que hace el método de la gradiente es definir un camino óptimo para encontrar este mínimo o este máximo, según corresponda. Y eso es lo que hace este método. Encuentra este camino óptimo. Encuentra este camino óptimo. ¿Y cómo encuentra este camino óptimo? A partir de la gradiente. ¿La gradiente qué es? Recuerden que la gradiente es el vector de derivadas parciales, es decir, hacia donde son el método me va a recomendar moverme o iterar en la dirección en que los decrecimientos, en el caso de las minimizaciones son mayores, y en el caso de las maximizaciones, me va a hacer avanzar por el camino en que los crecimientos de la función, las derivadas parciales, son mayores. ¿Cierto? Sigamos. Entonces, en la clase anterior les muestran todo el proceso para encontrar el algoritmo que optimiza este camino, ¿cierto? Este camino de minimización, este camino iterativo de minimización, por dónde moverme, o de maximización. ¿Qué les recomiendo yo? Bueno, aquí está cómo se obtiene el alfa, puede sonar un poquito más complicado, pero como lo importante es que lo entiendan intuitivamente, también pueden, en vez de hacer todo este proceso, pueden tomar el algoritmo que ya tienen y en vez de calcular óptimamente un alfa, lo que pueden hacer es tomar arbitrariamente un alfa pequeño. Un alfa pequeño nos referimos a un alfa de valor 0,1, por ejemplo, o un alfa de 0,2. A eso me refiero con un alfa pequeño. 0,2. ¿Cierto? O un alfa de 0,01. También les sirve, etc. 0,01. Y a partir de ese alfa, reemplazarlo en nuestro algoritmo, ¿cierto? Recuerden que quiero hacer lo mismo. Quiero llegar hasta que este punto sea igual a este punto, ¿cierto? Ahí termina el proceso de iteración. Para no pasar por todo el proceso de encontrar el alfa óptimo, podrían arbitrariamente también empezar con un alfa muy, muy pequeñito y empezar su proceso de iteración. Recuerden que esto significa la gradiente de f de x, es decir, es el vector de derivadas parciales, de las derivadas de la función con respecto a cada una de sus variables. Bueno, y finalmente el método simplex usó el tableau. Bueno, ese método está súper bien explicado en la presentación. Nos recibió muchas dudas conceptuales respecto a este método. Sí de ejercicios que la he ido resolviendo, pero al parecer está bastante claro. Revisen los videos de los links en YouTube que vienen en la presentación. Son bastante útiles y a muchos de ustedes les puede servir para entender bien estos problemas. Cualquier duda que tengan sobre estos problemas me cuentan, ¿ya? Pero lo importante es que lo entiendan conceptualmente estos dos métodos y el método simplex que lo entiendan conceptualmente y también en la práctica, ¿cierto? Practiquen, hagan los ejercicios. Les dejé un ejemplo en la presentación resuelto y los videos, revisen los videos.